Muy buenas noches, comunidad Bio100. Reciban un cordial saludo. Bienvenidos a nuestro espacio de Conéctate y Aprende con Bio100. Permítanme presentarme. Mi nombre es Jenny Sánchez y en la empresa Bio100 me desempeño en la función gerencial y también como jefe del área de farmacogenética. Y el día de hoy les voy a hablar de un tema muy importante, en especial porque hace referencia a un tipo de medicamentos que todos hemos consumido al menos como mínimo una vez en la vida, y estos son los antibióticos. No vamos en esta noche a profundizar mucho sobre ellos, es decir, a hablar sobre los usos, las indicaciones, mecanismos, tipos, etc. Lo que más queremos es conocer un poco más de qué se tratan los antibióticos y a su vez cómo contribuir a un uso mejor de los mismos. Entonces, para ello vamos primeramente a comenzar con el concepto de qué es un antibiótico. Bueno, un antibiótico es una sustancia química, la misma que ha sido producida por un ser vivo o fabricada a partir de síntesis, que va a combatir o va a ayudar a que se combatan enfermedades infecciosas. Estos antibióticos lo pueden hacer esto a través de dos tipos de acciones. La una que se le conoce como una acción bactericida, es decir, que va a eliminar a las bacterias, y la otra función es una bacteriostática, lo cual significa que impide el crecimiento de las bacterias. Aquí tenemos que puntualizar algo muy importante, que un antibiótico va a actuar solamente frente a una bacteria y no frente a un virus. Es decir, que en el caso, por ejemplo, cuando ocurre o hay un resfriado o una gripe que es producida por un virus, los antibióticos no nos sirven para nada. También tenemos que recalcar y considerar que los antibióticos tienen una toxicidad selectiva, es decir, que estos antibióticos son tóxicos únicamente para los microorganismos invasores y no para quienes las toman, o sea, sean animales o en este caso los seres humanos como nosotros. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo actúan los antibióticos? Los antibióticos son medicamentos que van a actuar de diversas maneras. Ahora vamos a enumerar 5 de los mecanismos por los cuales ellos actúan, pero para poder explicarles esto, quiero acá que divisen. Tenemos un gráfico de una bacteria. Las bacterias poseen estructuras y a su vez también en su interior van a producirse una serie de mecanismos. Entre las estructuras principales tenemos que tienen una cápsula, una pared celular, membrana celular, tienen los ácidos nucleicos, tienen plásmidos y también tienen los ribosomas. Y a estas, ya sean zonas o también mecanismos bacterianos, se les conoce como dianas terapéuticas, y es ahí en donde van a actuar los distintos tipos de antibióticos. Los 5 principales mecanismos son: el primero consiste en un grupo de antibióticos que van a inhibir la síntesis de la pared bacteriana, como por ejemplo aquí tenemos a la amoxicilina. En segundo lugar tenemos a los antibacterianos que van a interrumpir la membrana celular, como por ejemplo tenemos las polimixinas. En el tercer grupo de antibióticos tenemos aquellos que van a inhibir la síntesis de los ácidos nucleicos, por ejemplo aquí tenemos la rifampicina. El otro grupo de antibióticos son aquellos que inhiben la síntesis de las proteínas, por ejemplo la gentamicina, y un último grupo pues son aquellos que van a actuar bloqueando la vía de la síntesis del folato. Es decir, estos son los 5 mecanismos por los cuales los antibióticos actúan, y a su vez que van a permitir a que se vayan haciendo la clasificación respectiva de los diferentes grupos bacterianos. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros consumimos antibióticos y no deberíamos hacerlo? Pues mire, según la Organización Mundial de la Salud, los antibióticos son considerados como uno de los pilares de nuestra salud que nos van a permitir vivir saludables por mucho más tiempo. Pero cuando nosotros utilizamos de forma inapropiada, estos antibióticos se vuelven ineficaces al pasar los años, y es lo que ha ocurrido a la fecha, que hay ya una eficacia de los antibióticos. Eso, sumado al hecho de que la industria farmacéutica no está produciendo nuevos antibióticos, pues entonces nos pone frente a un cuadro emergente de considerar.
Entonces, cuando comenzamos a hacer este consumo inapropiado, ocurre lo que todos hemos escuchado también, que es la resistencia a los antibióticos. Muchos hemos oído hablar de esto y eso significa que la bacteria ya cambia y puede resistir a los efectos de un antibiótico. Entonces, he ahí que la resistencia bacteriana ha sido declarada también por la Organización Mundial de la Salud como un problema mundial de salud pública, ya que va a afectar de forma muy dramática el tratamiento ambulatorio y hospitalario de las enfermedades infecciosas que son producidas por estos microorganismos. Y esto, a su vez, se va incrementando de manera incesante, lo cual va a limita el uso de los antibióticos que en una época anterior, años atrás, pues eran muy activos y que ahora a la presente fecha ya se vuelven ineficaces. Entonces, esto va a llevar por consiguiente a un aumento en la morbilidad y la mortalidad, no solo en los países subdesarrollados, sino también en los países avanzados. Ahora que ya sabemos qué es la resistencia bacteriana, pues aquí quiero aclarar dos cosas. Hay dos tipos de resistencia de las bacterias. La primera es una resistencia natural y la segunda es una resistencia adquirida. Cuando hablamos de resistencia natural, nos vamos a referir a una resistencia propia que tiene la bacteria por su naturaleza, es decir, que tienen grupos específicos de familias o de especies, las mismas que no va a variar en función del tiempo. Como por ejemplo tenemos que los microorganismos gram negativos son resistentes a la vancomicina. Ahora, para hablar de la que es la resistencia adquirida, diremos que esta en cambio sí varía y que además es debido a que una cepa o como un subgrupo de una familia en específico a su vez va a adquirir una resistencia al antibiótico al que inicialmente era sensible. Y esta resistencia es la que nosotros normalmente estudiamos cuando se hace un análisis en el laboratorio y es la que nos va a dar un resultado para a su vez darle al médico y que el médico sepa específicamente qué tipo de tratamiento es el que él va a prescribir. Pero si nos preguntamos cómo es lo que se produce esta resistencia adquirida, bueno, el primer paso que ocurre en la bacteria es que hay una mutación, la misma que permite que algún mecanismo de los que yo les había hablado aquí en el año, algún mecanismo bacteriano, o sea, va a haber una mutación en uno de estos mecanismos que va a hacer que cambie lo suficiente como para que la bacteria ya se vuelva resistente a ese antibiótico, ¿sí? Y frente a esto nos encontramos con algo todavía mucho más importante. Una vez que ya cambia, ¿verdad? Que ya ocurre esa mutación, que ya se vuelve resistente, las bacterias tienen esa capacidad de poder transmitir esta resistencia tanto a sus siguientes generaciones cada vez que se duplica una bacteria y también va a poder hacer una transferencia por diferentes mecanismos a otras bacterias, ya sean de la misma cepa o ya sea de cepas diferentes. Es así como la resistencia bacteriana va ampliándose. Pero esto de aquí se complica aún un poco más. Y esto es debido a que con el pasar de los años hay bacterias que no solamente se vuelven resistentes a un tipo de antibiótico, sino que ya comienzan a resistir a otros antibióticos. Y es ahí que aparece la multiresistencia, lo cual va a complicar los cuadros clínicos debido a que, por ejemplo, una bacteria que provoca una neumonía, entonces si esta bacteria es multiresistente ya no va a poder ser eliminada con una serie de antibióticos que son los de elección para tratar esta patología, con lo cual el cuadro de neumonía se vuelve más fuerte, es más complicado que nosotros nos podamos curar de esa neumonía y por consiguiente puede llevar incluso hasta la muerte. Es esta resistencia adquirida incluso la que puede provocar un efecto terapéutico no deseado, debido a que si nosotros aplicamos un antibiótico para una bacteria que ya sabíamos que era sensible y ya esta bacteria se ha vuelto resistente, entonces el antibiótico ya no va a tener ninguna acción
y lo cual nos va a dar lugar a un fallo en la terapia, ¿sí? Ejemplos de bacterias de resistencia, por ejemplo, tenemos que hay ciertas cepas de neumococo que ya se han vuelto resistentes a la penicilina, o también hay otras cepas de Escherichia coli, por ejemplo, que se vuelven ya resistentes a la ampicilina. Bien, existe también, a lo que le estaba diciendo, con la multiresistencia, pues es lo que ya se conoce como superbacteria, este tipo de cepas que son resistentes a múltiples antibióticos. Esa es la razón principal por la que es muy importante que nosotros consideremos el hecho de poder saber cómo usar correctamente un antibiótico, es decir, el empleo racional y adecuado de los mismos. La resistencia bacteriana está relacionada al uso, al mal uso y al abuso de los antibióticos, y esto se ha convertido ya en un problema global debido a que no solamente hace referencia a un gran número de bacterias que son de interés clínico, sino también debido a que es muy complejo las causas que la producen, lo cual hace que se complique un poco más el control de los mismos. Aquí tenemos que también podemos hacer un hincapié que hasta un 50% de los antibióticos que son usados de manera inadecuada es debido a que se les da para tratar enfermedades de tipo viral. Como les dije anteriormente, cuando se trata de virus, los antibióticos no tienen ningún efecto, y también debido a que se utilizan antibióticos para tratar otro tipo de patologías que no son curables con los antibióticos. Cuando hablamos de las diferentes causas que pueden provocar resistencia, vamos a hacer enfoque en tres pilares fundamentales o principales, digamos. Serán los que se refieren al paciente, al médico y también a la industria alimenticia y agropecuaria. Cuando se trata del paciente, aquí vamos a tener factores como por ejemplo la automedicación, la venta y también la compra sería de antibióticos sin receta médica, y también la falta de cumplimiento de la dosis y del tiempo de la medicación. En el caso de los factores que están asociados al médico, va a incluirse el hecho de una prescripción de antibióticos de forma empírica, es decir, únicamente basados en la experiencia, también debido a una sobreprescripción de antibióticos y a su vez debido a una prescripción inadecuada, es decir, con patologías o enfermedades que no requieren que sean prescritos los antibióticos. En cuanto a lo que es la industria alimenticia y agropecuaria, hay estudios que evidencian la utilización de antibióticos en la elaboración de los productos, y nosotros al consumir de igual forma todos esos alimentos va a ocurrir un cambio en la microbiota humana, lo cual por consiguiente es un desencadenante para que se vayan a producir la aparición de bacterias resistentes. De todo esto de lo que hemos estado hablando, nos vamos a centrar también en la parte de la automedicación. ¿Y qué es esto? Pues es el consumo de los medicamentos sin el consejo médico, cuando se trata de medicamentos que necesitan prescripción médica, y en segundo lugar, sin el consejo farmacéutico en lo que se refiere a medicamentos de venta libre. Aquí quiero también hacer hincapié que las personas deberíamos igualmente ser asesoradas por el farmacéutico cuando se va a comprar este tipo de medicamentos que son de venta libre. Para ello, pues el farmacéutico obviamente por su formación académica lo puede hacer. Sin embargo, tanto médicos como farmacéuticos, todos debemos estar en constante capacitación, formación continua, posterior académicamente hablando, de tal manera que siempre estemos preparados con los nuevos avances, nuevos medicamentos y todo lo nuevo que se requiere para poder asesorar bien a los pacientes que se acercan, ¿sí? En el caso de que no haya esta formación o que no haya esta capacidad de poder dar información y el conocimiento, esto puede acarrear a una serie de consecuencias, entre ellas, por ejemplo, como habíamos visto ya, que se indique de forma inadecuada el uso de un antibiótico, por consiguiente vamos a tener resistencia a los mismos. En el caso de que se indique de forma inadecuada el consumo de algún tipo de analgésico antiinflamatorio, pues eso va a conllevar a sí mismo a otro tipo de afecciones en nuestra salud, problemas gástricos y demás. Otro efecto también son las interacciones entre medicamentos, ya que
o eso normalmente ocurre cuando la persona está tomando otro tipo de medicamentos o simplemente se les da una serie de medicamentos que en el fondo van a interactuar en nuestro organismo y nos puede causar efectos perjudiciales. Es por ello que hace unos años atrás el Ministerio de Salud Pública del Ecuador comenzó una serie de campañas con el objetivo de limitar la venta de medicamentos sin receta médica, limitó a algunos de ellos. Y esto es justamente con el único objetivo de que se eviten y se prevengan complicaciones y por consiguiente la mortalidad. Porque si bien la automedicación en el Ecuador es más común de lo que todos creemos y las causas son varias, por ejemplo, el hecho de que una persona ya se familiarice o piense que los síntomas que ahora tiene son iguales a una ocasión anterior, hace que se automedique. La falta de confianza en el médico, el tiempo en la espera para, por ejemplo, sacar citas médicas, los medicamentos de alto costo o la inexistencia de los medicamentos, la falta de tiempo y la de recursos también hace que una persona evite o quiera ahorrarse un dinero en lugar de ir hacia el médico, lo que hace es ir a una farmacia y automedicarse. Esto lleva también a un problema más complejo, ya que muchos de los ingresos que se hacen a través de emergencias es debido a que no se atendió la persona a tiempo y por consiguiente cuando ya llega a emergencias está realmente enfermo y mucho más enfermo que si es que se hubiera ido de una forma preventiva y para recibir el tratamiento adecuado. Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud muestran que en el mundo más del 50% de todos los medicamentos se recetan, se dispensan y se venden de forma inadecuada. Y además el 50% de los pacientes toman los medicamentos de forma inadecuada. La gran mayoría de estudios que se han hecho a nivel mundial muestran o reflejan cierta tendencia de que la mayor cantidad o el porcentaje de personas que se automedican, hablando entre hombres y mujeres, pues está sesgado hacia las mujeres. Y el rango de edad normal que ocurre la mayor cantidad de automedicación va desde los 25 hacia los 44 años, con un 50%. Superior a los 44 años hay un 40% de automedicación y de los 18 a los 24 años corresponde al 10%. En el Ecuador también se han realizado una serie de estudios que van a llevar a que saquemos diferentes tipos de conclusiones. En un estudio que se ha realizado en la ciudad de Quito, entonces con una muestra de 400 personas, este trabajo nos dio una serie de resultados. En este caso, pues el 37.8% de las personas se automedica, de las personas que fueron consultadas, el 37.8% se automedica. Y a su vez de este porcentaje, el 40% se da en personas con niveles económicos bajos y un 26.7% de los niveles socioeconómicos más altos. De igual forma, se concluyó en este trabajo de que las mujeres consumen más medicamentos, se automedican con más frecuencia que los varones. Otro estudio que se realizó igualmente en Quito, del doctor Marcelo Lalama, concluye igualmente que los tres principales grupos medicamentosos que se consumen para automedicación son, en primer lugar, los analgésicos con un 46%, luego los antibióticos con un 22% y finalmente los antiinflamatorios con un 9%. Y esta tendencia igualmente tiende a incrementarse según el nivel cultural y socioeconómico. ¿Sí? A su vez, de todo lo que hemos hablado, vamos a hacer un hincapié y vamos a hacer un resumen donde vamos a recapitular toda lo que hemos visto hasta ahora. En primer lugar, los antibióticos, como les decía, son medicamentos que nos ayudan a combatir las enfermedades infecciosas, las mismas que son producidas por bacterias y que no actúan frente a los virus. En segundo lugar, tienen diferentes mecanismos de acción y actúan sobre diferentes procesos de las bacterias. Sin embargo, las bacterias son muy listas y mutan para volver a hacerse resistentes y ya no ser
atacadas por los antibióticos. Y la tercera es que la resistencia o la aparición de las bacterias resistentes a nivel mundial ya se ha convertido en un problema de salud pública y que es muy importante que nosotros consideremos eso para un correcto uso de forma racional de cada uno de los antibióticos. Les quiero dejar también con una serie de consejos que se deben considerar para utilizar bien los antibióticos. Y vamos así. Primero, usted siempre debería hacerse un chequeo médico con un profesional. Como hemos visto, el profesional médico es el que va a recibir los resultados de los análisis y con lo cual va a poder darle el tratamiento específico que usted necesita. Otra cosa que debemos considerar es que los antibióticos no tienen ninguna actividad contra los virus. Recordemos que si se trata de un resfrío, una gripe producida por un virus, el consumir antibióticos no nos va a hacer ningún efecto, al contrario, nos puede perjudicar. Los antibióticos no curan, o sea, un solo antibiótico no cura todas las infecciones. Es importante que, como les decía, se pueda hacer la atención con el médico para que él pueda saber qué tipo de infección tiene y por consiguiente qué tipo de antibióticos se le puede dar. Recuerden que yo les había hablado que hay diferentes grupos de antibióticos, es una variedad, así es que no solamente existe uno. ¿Sí? Nunca se debe tomar un antibiótico que le recomiende un amigo o un familiar. Siempre se debe hacer de acuerdo a la receta médica que a usted le dieron. Siempre siga las instrucciones que le da el médico respecto a la dosis, al horario y a los días de tratamiento. Esto es muy importante porque si es que usted a pasar 2 o 3 días ya se siente mejor y suspende el tratamiento, eso también es perjudicial porque pueden las bacterias reactivarse y otra vez pues ahí comienzan a aparecer las resistencias. Entonces, por más que usted se sienta bien, termine el tratamiento. Otra cosa, si tiene usted antibióticos en su casa, por favor no los vuelva a utilizar, no los consuma más, porque ya no corresponde. Si bien usted los utilizó, le mandaron para un tipo de patología anterior o un tipo de infección, entonces puede que la que ahora tiene, por más de que usted piense que los síntomas son parecidos, pero no corresponda a ello. Entonces, por favor, no tome los medicamentos o antibióticos que fueron de una receta anterior. Y no guarde antibióticos y tampoco no los recomiende para otra persona, ¿sí? Y antes de que terminemos, quiero aquí les he traído una plaquita para que ustedes puedan ver cuando uno hace un análisis en un laboratorio. Tenemos aquí, esto es lo que se conoce como un antibiograma, es un en el cual cada uno de los puntitos que vemos son los discos de antibiótico. En la primera caja Petri nosotros vemos que hay un halo de inhibición, es decir, que no hay un crecimiento bacteriano, por lo cual son bacterias sensibles a estos antibióticos. Pero ¿qué pasa en la otra placa? En la cual nosotros vemos que hay un crecimiento alrededor de los discos de antibiótico y esto es un indicativo de que las bacterias ya son resistentes a estos antibióticos. Bien, espero con esto haber de alguna forma contribuido para que ustedes se informen y haber agregado un valor y si es que a ustedes les ha gustado también este video, les parece interesante, por favor denle like, denle compartir para que otras personas también se informen al respecto y así de esta manera vamos a luchar en conjunto frente a la resistencia a los antibióticos. De esa manera pues contribuiremos más a la salud de las personas y pues eso es todo. Les esperamos el próximo jueves igualmente a las 7:30 de la noche en nuestro espacio Conéctate y aprende con Bio100. Muchas gracias. Feliz noche.